Está bien. Hasta el momento ninguna. Ahí no, o sí. Entonces, prof, entonces el resultado se tiene que salir en, ¿cómo decirlo? En vectores unitarios, en I y J. Sí, claro, Tenía la duda en eso. porque aquí se los están dando como un vector. Sí, Ah, ok. claro. Esto es un vector. Si les hubieran dicho nada más que X se encontraba en el punto 3, recuerden que el vector R lo podemos representar también como ¿quién? Como X, Y, o bien como X en la dirección de Y más Y en la dirección de J. ¿Vale? Oh, perfecto, gracias. Entonces, a nosotros en este problema nos lo están dando de forma vectorial en sus componentes, en X, Y, J, ¿sale? Tengan mucho cuidado con eso. Cuando les hablen de posición y les den un vector, tendría que ser en esta forma o bien en un par ordenado, ¿sale? Que es como nosotros lo empezamos a definir a los vectores, ¿sale? Y recuerden, aquí estamos en un plano. Cuando estamos en una sola dirección, pues solamente nos situamos en X y por lo general ya no ponemos la Y, porque estamos haciendo el caso que se mueve solamente en una dirección. ¿Sale? Luego, ¿qué nos piden después? Nos piden calcular la velocidad. Por ahí llegamos a un resultado que decía, no sé si se ve por acá. ¿Aquí se ve? Sí, ¿verdad? Decía que la velocidad instantánea iba a ser ¿a quién? Al cambio de posición respecto a quién? Al tiempo. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, prof. ¿Y entonces qué sería lo que sigue? Pues aquí ya son cambios de ¿qué? De posición en dónde? En X respecto a T. Podríamos decirlo que esto, bueno, me lo podemos poner así, coma, el cambio de quién? De posición en Y respecto al tiempo. Y en nuestro caso, en la ecuación que tenemos, ¿quién sería todo el X? Observen. Sería este primer término. ¿Sale? ¿Y qué tendrían que hacer? Una simple derivada respecto al tiempo. ¿Sale? Cuando ustedes derivan, ahora les va a dar la velocidad en la componente Y y también tendrán que derivar respecto a este término para que les den J. Y posteriormente tendrán que hacer lo mismo, la velocidad en qué instante de tiempo, en 2 segundos. Hacer las sustituciones y les saldrá la posición que ya se calculó aquí, la velocidad y cómo se define la aceleración ahora. ¿Cómo haremos o definimos la aceleración instantánea? La derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad, ¿verdad? Decíamos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o bien, ¿la qué? La segunda derivada respecto a la posición y el tiempo, ¿vale? Entonces pueden derivar 2 veces o derivar lo que les haga la velocidad y obtendrán ¿a quién? A la aceleración. Y cada uno de estos los deben de evaluar en el tiempo de 2 segundos, ¿sale? Y ya les va a dar los valores. Obviamente les va a quedar en componentes porque son vectores, ¿sale? ¿Dudas? No, profe, ya todo bien. ¿Un poquito más claro? Sí, gracias. Sí, muchas gracias. No se confundan con eso, ¿sale? A veces eso les pone el lío un poquito. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que se haya atorado, que comparte su pantalla o quiera compartir y que diga que se atoró en algo? Para número 14, también no entiendo la pregunta bien. Ok. Son el mismo. Ajá, 14. Voy. Problema 14. ¿Ven mi pantalla? No, ¿verdad? No. No, profe. Todavía no. Ok, permítanme. Listo, ahí está. Sí. Muy bien, vamos al problema 14. Ah, caray.
Ajá. ¿Qué pasa en este problema? No Dice... entiendo la pregunta. Ajá. Lo que nos están preguntando es, en la figura se muestran esas dos plataformas, ¿vale? En cada extremo vamos a tener a esas dos personitas. Se están desplazando con rapidez B1 y B2 respectivamente, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que van de frente, ¿sale? Entonces, estos fulanitos o las personitas indican que tienen una rapidez B3, bueno, vamos a llamarla la BVB, que sería el de la persona que se encuentra arriba del carrito B1, y la persona BC, que se encuentra arriba de del carrito B2, respectivamente. Lo que nos pregunta, que cuál sería la distancia que los separa cuando los carritos chocan. O sea que primero van a colisionar ¿quién? Las plataformas y luego las personas que van a pasar con las personas. Se van a caer. Van a salir volando, ¿no? Probablemente salgan volando, pero ¿en dónde? En la misma dirección. Es decir, van a irse hacia el centro. Los dos van a tender a moverse hacia el centro. ¿Vale? Voy a ver si vamos a dibujar el esquema para que me entiendan las dos situaciones. Nos están diciendo, inicialmente, ahora estamos trabajando solamente una dirección, una dimensión, ¿sale? Tenemos aquí a un carrito que se encuentra en esta posición y tiene a una persona arriba, ¿vale? Se va moviendo en esta dirección y lleva una cierta velocidad el carrito. Obviamente, aquí se tienen que manejar diferentes sistemas de referencia. El carrito lleva una velocidad V1 y la persona lleva una velocidad VB, ¿vale? Y se mueven en esta dirección, mientras que del otro lado, ¿qué pasa? Tenemos otro carrito que se mueve en la dirección contraria, ¿sale? Y nos dice que son velocidades constantes, ¿vale? Tenemos que encontrar, este es el primer caso, así se encuentran, este lleva una velocidad 2 y esta una velocidad C, ¿vale? Esa es la primera situación, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la pregunta? En un cierto instante de tiempo, el carrito 1 y el 2, ¿cómo se van a encontrar? De frente. Y justamente en este instante de tiempo, que podemos llamarlo un tiempo de choque, la personita B y la personita C se van a desplazar una cierta posición de la que se encontraban inicialmente, ¿estamos de acuerdo? Se van a mover una cierta posición. ¿Qué quiere decir? Que justo en el instante de choque, las personitas se van a encontrar separadas una distancia de, vamos a llamarla. Nos están preguntando, en este instante, déjenme ver. Justamente nos preguntan esta distancia en el instante en que chocan, ¿vale? Entonces, significa este carrito, por ejemplo, digamos, moviendo en 10 metros por segundo y también esa personita moviendo al mismo dirección 2 metros por segundo, algo así, arriba del carrito. Sí, obviamente cuando este choca, este adquiere una velocidad, ¿vale? Y hay que dibujar justamente los diagramas de cuerpo libre, perdón, los diagramas o pintar el sistema de referencia que nos permita dibujarlo, es decir, ustedes pueden dibujar a su personita y su observador aquí abajo y respecto a este empezar a dibujar ¿qué? O a escribir sus ecuaciones de movimiento, ¿sale? Tendrán que escribir las ecuaciones de movimiento ¿para quién? Para el carrito 1, para el carrito 2, ¿vale? Y también lo tendrán que hacer para las personas que se encuentran arriba, ¿vale? Encontrando estas condiciones. Cuando justo chocan, se encuentran separadas una cierta
la distancia, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si digamos carrito mueve al 10 y personita a 2, relativamente sería personita va a mover al 12 metros por segundo. Y después de chocar, necesitamos hacer una como ecuación en este caso, porque no tenemos un valor constante. Exactamente, nada más deben de dejarlo expresada como una ecuación, encontrar a la distancia en términos de quién. Nos están diciendo que los carritos tienen una cierta longitud, ¿verdad? Nos dan que carrito tiene un tamaño L, exactamente. Okay. Carrito acá también tiene un tamaño L. Y estos se encuentran separados una distancia L. Observen qué pasa aquí. Cuando chocan, ¿cuánto vale esta distancia? 2L. 2L, efectivamente. Entonces ustedes deben de encontrar una relación entre quién, entre las longitudes de los carritos, las velocidades que llevan cada una de estas variables y dejarlo expresado para quién, para la distancia. Solamente tendrán que encontrar una expresión que les permita determinar esta situación, ¿vale? Les voy a ayudar. La expresión a la que deben de llegar es la siguiente. ¿Vale? Va. ¿Gustan que borre esto o ya lo tienen más o menos en la mente? Es que no sé si se puede acá. Si Sí. quiere ya borrarlo, profe. Sí, se ve. Pero sí se ve de todas formas. Vale. Bien. La expresión que les debe de dar es la siguiente. Nos dice que la distancia, a ver si se ve con este plumón, ¿se ve? ¿O le pongo el negro? Bueno, Sí se ve. pero No, bueno, sí, mejor el negro. pero negro, ajá. Vale. Perdón, es que la cámara que estoy usando no es de tan buena calidad, entonces la distancia va a ser igual. En este caso, va a contemplar, como bien les digo, a la longitud de los carritos y va a multiplicar en este caso a 2 menos la velocidad de la personita C, esto más la velocidad de la personita que se encuentra en el punto B, entre la velocidad del carrito 1 más la velocidad del carrito 2, ¿vale? A esa expresión tienen que llegar. Changos, vale. Recuerden, utilizando ecuaciones de movimiento. ¿Qué tipo de movimiento es? Uniforme acelerado. Mareo. No es uniforme acelerado, Aguas. No, uniforme, ¿no? Solamente es Uniforme. uniforme, ¿vale? Sí, Entonces tienen que evitar bien sus ecuaciones de movimiento, ¿sale? Contemplen que todo visto desde un observador, ¿sale? Eso es súper importante, Ok. ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra duda, compañeros? Inténtenlo, por favor, ¿vale? Ahora sí que, como diría mi abuelita, sobre aviso no hay engaño. Intenten ese problema. Qué bueno que preguntaron por eso. Les recomiendo que lo intenten hasta no más poder. ¿Vale? No se vayan a llevar una sorpresita. Ja, ja. Dale pues, compañeros. ¿Otra duda? Bueno, yo tengo una duda en el problema 19, más que todo con el análisis. Problema 19. Vamos para allá. ¿Listo? ¿Se ve? Sí. Muy bien. ¿Cuál es la duda, compañero? Bueno, ahí dice que están entre un punto 1 y 2, pero no sé de dónde parte el carro. O sea, si el carro parte del punto 1, entonces la velocidad en el punto 1 sería 0. Entonces esa es mi duda. Ah, no. Cuidado. Sí, por eso. Sí, claro, sí, no te preocupes. Mira,
Voy a regresar a esta parte, vamos para ver si se ve. Ahí. ¿Ahí se ve el pizarrón? Sí. Sí, profe. Venga, súper bien. Entonces, ¿ya a todos, a los demás ya les salió ese problema? Sí. ¿Eh? Sí. Vale, venga, miren. ¿Qué es lo que nos dice? Dice que el movimiento es en una dimensión, ¿estamos de acuerdo? Simplemente nos está diciendo que va a ser en una dimensión ese movimiento. ¿Y qué es lo que nos estará diciendo? Que en el instante t igual a 0, un carro parte del reposo, ¿sale? Vamos a suponer que aquí tenemos el 0, que aquí está nuestro observador, y que él en este punto observa a este carrito, ¿sale? Que va acelerando de forma constante, ¿estamos de acuerdo? Es lo que nos dice. Significa que aquí cómo va a tener su aceleración constante, ¿sale? Eso es lo que nos está diciendo en ese momento. Y luego, ¿qué nos dice? ¿Qué más nos dice? Que llega un punto en donde ¿qué? Él llega, vamos a llamarlo así, a este punto, y vamos a darle si quieren el tiempo 1, que no sabemos cuánto le toma llegar, y después el observador lo ve en un tiempo 2, ¿sale? Y dice que ahí sí sabemos que le toma en este tiempo, en este intervalo, le toma ¿cuánto? 20 segundos, ¿estamos de acuerdo? Es lo que nos dice. Podría decirse que 20 segundos es lo que le toma llegar hasta este punto. ¿Y cuánta distancia recorre? Nos dice que la distancia que recorre de 1 a 2 es de ¿cuánto? Unos 28 metros. De 1028 metros. Eso es lo que le toma recorrer. En 20 segundos recorre esta distancia, ¿sale? ¿Y qué nomás nos dice? Que en el punto 2 lleva una velocidad de ¿cuánto? 37.1 metros sobre segundo, ¿vale? Nos lo dan como una magnitud, es decir, nos están dando la rapidez, ¿sale? Y ahora sí, nos preguntan que hay que encontrar ¿quién? La aceleración del carro, ¿sale? Puede ser con magnitud o como vector, vamos a dejarlo como una magnitud. ¿Y en qué dirección se va a dar la aceleración? En X, ¿sale? ¿Cómo podrían ustedes conocer la aceleración? ¿Qué tipo de movimiento tenemos? Aceleración ¿Es un movimiento uniformemente variable o con aceleración constante? Significa que hay ecuaciones que nos permiten conocer a la velocidad, a la aceleración. ¿Cuáles ecuaciones tenemos? Que la velocidad en cualquier punto va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial en X más la aceleración en X por ¿quién? Por un tiempo. Vean, ¿conocemos esta velocidad? 0. Desde este punto, ¿verdad? Sí. Sí, pero desde el punto 1 al punto 2 no. Ah, eso no. Porque vean, siempre les comentaba ahí en los videos, hay que ver qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos usar. Conocemos un desplazamiento, conocemos un tiempo. Hay ecuaciones que tengan involucradas a estas variables para poder conocer la aceleración de este punto, de este intervalo. Recuerden, desde aquí hasta acá la aceleración es constante. Entonces, ¿habría alguna ecuación que nos permita con esta situación, el tiempo, conocer la aceleración? Eso es lo que necesitamos. Eso puedo con ¿Qué ecuación? 0 a tiempo final, ¿no? Miren, ¿qué otra ecuación tenemos? Tenemos el de la posición, que lo podríamos transformar como ¿quién? La posición
posición en X igual a quién? A la velocidad inicial por el tiempo más quién, más un número por la aceleración en X en el tiempo. Esa sería otra ecuación que tendríamos, ¿verdad? En el tiempo al cuadrado, profe, que no se olvide. Siempre se me olvida el tiempo al cuadrado, que no se les olvide. Profesor, no podemos hacer con ecuación primera porque tenemos de B2 y tenemos B0 y además tiene su tiempo 2. Entonces podemos usar primera ecuación. Aguas con eso. Vean, si usamos el tiempo podría ser, efectivamente, tienes razón. Podríamos esperar aquí, conocemos la velocidad inicial que es 0, la aceleración hasta este punto y el tiempo que le toma son 20 segundos. Y si conocemos esa velocidad, efectivamente podríamos utilizar esta expresión. Y si quisiéramos ocupar el del desplazamiento, ¿cuál utilizarían? Sí, eso no. Tendríamos que es quién, la velocidad en X al cuadrado igual a quién. Velocidad inicial cuadrado. Ajá. Más 2. Más 2. Aceleración. Aceleración en X por el Delta X. El delta X. Vean, aquí también podríamos utilizar esta expresión. Y aquí sí lo estamos limitando, pero aquí, de igual forma, ¿conocemos esta? Porque ahora, ¿qué delta de X vamos a involucrar? Esta de aquí. ¿Podemos usar esta expresión? Para... ¿Usarla o no? Eso es para buscar B1. Exactamente. ¿Por qué? Porque este B0X sería este de aquí, ¿verdad? Porque estamos trabajando en este intervalo, en este desplazamiento. ¿Sale? Y ahí ya pueden encontrar B1, con esta expresión pueden encontrar la aceleración que tiene en todo el sistema. ¿Sale? Y estos serían los puntos que hay que buscar. El reposo, el punto 1 y el punto 2. ¿Sale? Ok. ¿Mi compañero? ¿Más o menos? Sí, ya, profesor, gracias. Sí, mi duda era sobre el primer punto. Muy bien. Y otra es que creo que todas preguntas llevan sus maneras de expresiones un poco diferentes sobre rapidez y velocidad. Por ejemplo, velocidad tiene su sentido, sí, pero algunas se ve que no lleva sentido, aún dice velocidad. O... Ahí a veces el problema, lo que les comentaba, en general, en muchos libros se maneja como velocidad y así lo dejan en general. Entonces, sí, yo a veces tengo el error de no ponerle rapidez cuando les doy pura magnitud, pero sí tengan ustedes cuidado con esa situación. Qué bueno que lo mencionas. En algunos casos digo velocidad, pero es la rapidez porque solamente les doy la magnitud, ¿vale? Cuando diga velocidad y esta velocidad venga con una dirección y un sentido, sí será su forma vectorial de la velocidad, ¿vale? Pero ese, por ejemplo, muy depende si, por ejemplo, en caso de caída libre, podemos ver en sobre eje Y, y positivo puede ser sentido positivo a nosotros y puede ser otro lado si pensamos del inicio punto tenemos observador y caída más abajo, entonces en este caso puede ser positivo, creo que depende. Entonces durante el examen, ¿cómo hacemos? Durante el examen, con que ustedes sitúen bien a su observador, eso es lo que les va a dar la pauta para que yo identifique cuál es su sistema de referencia, dónde están considerando positivo y dónde están considerando negativo. Eso es lo único que hace la diferencia, ¿vale? Los sistemas de referencia. O sea, dependerá de nosotros, a fin de cuentas. Exactamente, que es dependiendo del observador, o en ese caso de ustedes, si quieren verlo así. Ok. Profesor, para el problema 21, donde nos dan la aceleración como expresada en términos de t, hacemos lo contrario al ejercicio 6, ¿no? Integramos para llegar a la velocidad.
efectivamente. Ahí les están dando ahora la aceleración y entonces lo que hicimos en algún momento de colocar las ecuaciones cuando estuvimos trabajando con el cálculo, encontrar las ecuaciones de movimiento con cálculo, ahora tendrán que hacer el inverso, que son las integrales, efectivamente, compañero. O podemos usar de ecuación, por ejemplo, velocidad es igual a velocidad de inicial más aceleración por t. ¿Podemos aplicar en esta ecuación? Sería la cuestión de, prácticamente llegarían a lo mismo de la integración. Ok. Y entonces también que hicimos del 5, podemos hacerlo igual de manera. Por ejemplo, Sí. nosotros hicimos ahorita un rato con derivada, pero podemos hacerlo por ejemplo, de distancia sobre tiempo. Puede ser velocidad, es velocidad media, pero se cuenta como iguales o no. En algún momento esa velocidad media y así como la velocidad instantánea se van a comportar de manera similar. En muchos problemas sucede que sí se comportan igual y se puede mantener esa relación de distancia sobre tiempo. ¿Vale? Entonces pueden ser los dos. Exactamente. Ok. Y otra. El problema 5 es de vectores. Ay, perdón, 6. Sí. Ajá. Ok, sí, sin problema. Sí, pero es lo mismo que acabamos de ver, pues eso es, pueden ser las, pero ahí en particular sí requieres las derivadas porque sí está variando con respecto al tiempo. Ok. Y 25, especialmente inciso C, no tan segura. 25, inciso C. Ya llegué. Ajá. ¿Cuál es la duda ahí? Me confundí mucho cuando leo texto porque yo todavía no hablo bien. Pero el caso C nada más haciendo caída libre, ¿verdad? Exactamente. Arriba. Lo que tienes que ver ahí es lo siguiente. Tenemos nuestra superficie y tenemos aquí el lago, ¿vale? Aquí nosotros tenemos al trampolín, ¿vale? Aquí se encuentra desde dónde vamos a aventar aquí al balín. En un inicio hay agua, ¿vale? Y nos preguntan ciertas condiciones para que la velocidad con la que entra y shalala. Luego, en ese inciso C nos dicen qué pasa si ahora quitamos el agua y sabemos que la velocidad con la que entra, creo que es de 5 metros sobre segundo, ¿verdad? Me parece. Sí, todos son 5 segundos. Ajá, exacto. Creo que no sé, yo entendí bien, pero para inciso A y C, nada más deja caer desde aquí y C lo lanza al arriba. Considérenlo igual, nada más que se deja caer. No hay lanzamiento. Ese no puede ser. ¿Cómo puede llegar 5 segundos los dos casos? Hay que ver justamente cuáles son las condiciones cuando el agua lo detiene. Recuerden, cuando viene aquí, lleva una cierta velocidad cuando hay agua. Aquí vamos a tener una velocidad 1 y cuando pasa en el agua va a tener otra velocidad. Esa es la diferencia, ¿vale? Sí. Cuando ya no hay agua, completamente esto se vuelve una sola velocidad y hay que ver cuál es esa velocidad, hay que encontrar esas situaciones. Ajá, entonces de caso cuando no tenemos lago sería más rápido, ¿no? Si cae en mismo altura, pero dice que los dos a veces tiene todos mismos segundos, entonces no puede ser si no lanza arriba para C.
Ok, Esa parte no entiendo bien, por eso. sí, sí. Entonces, pueden considerarlo también que sube. A ver, déjenme ver el problema bien, porque ahí hay que considerar esas situaciones justamente. Justamente eso que dices, compañera, ¿qué es lo que ocasiona? Que inicialmente la partícula tenga que subir una cierta distancia para posteriormente caer. Efectivamente lo que dices es que vamos a tener que llevar a la partícula un punto más arriba. Solo paraste, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Ya lo Ajá. vi. Entonces, A, sí, B solo deja caer de este trampolín y C lanza arriba. como exactamente los tiempos ahí son los mismos, no permite que esas velocidades se mantengan iguales, entonces tiene que subir primero para poderle quitar esa velocidad posteriormente. Sí. Sí, tenemos algunos problemas como eso, por favor ponen dibujitos. Claro, más adelante así lo haremos, ¿vale? Sí, claro que sí. Bien. Pues ya casi les comentaba con mis otros compañeritos. Ese también para 23, por ejemplo, hace un rato, digamos, de velocidad y rapidez, perdón. Y entonces, sí, podemos, para cuando dibujamos gráfico, su Ajá. velocidad, yo tengo valor negativo, va a ser como una recta disminuyendo, o si tengo solo rapidez o tengo mi velocidad valor positivo. ¿En qué problema? Por ejemplo, 23 Ajá. de inciso C para gráfico. Uh-huh. Entonces, yo puse velocidad, su valor negativo, porque es cayendo. Pero, por ejemplo, otros compañeros puse su recta de vector, Uh-huh. en, en, ¿cómo digo? De su pendiente positivo. Uh-huh. Entonces, no, los dos no son problemas tampoco. En estos dices que algunos compañeros hicieron algo por el estilo. Tú decías que tu no sé... Volumen y T. Ay, perdón, velocidad y T. Contratiempo. Ajá. Algunos compañeros hicieron que su pendiente era así. Sí, porque ese empieza de velocidad inicial de 0, Ajá. ese va más rápido, sí, digamos con rapidez. Pero yo hice de su velocidad su valor negativo porque de movimiento caído. Así. Pero de su eje de T sería más arriba cuando empieza. B0 es 0. Ajá. T0 es igual a 0. Ok. ¿Desde aquí? Ajá. Yo dibujé así. Ajá. Pero para otros, para arriba, pendiente arriba, porque el volumen de rapidez y velocidad. Volvemos a lo mismo. Ajá. Depende mucho de su sistema de referencia. Sin embargo, como estamos viendo un movimiento aquí, en este de aquí, es como si estuviéramos nosotros viendo desde el piso. ¿Estamos de acuerdo? Porque desde el piso vemos que la velocidad está cayendo, está en la dirección contraria. Y obviamente se tendría esto. Si nosotros estuviéramos arriba del globo, sí estaríamos viendo que la velocidad aumenta. Depende del sistema de referencia. Ok. ¿Sí? Sí. Vale. Compañeros, ¿alguien más? ¿Alguien que quiera compartir algo? Que diga. Yo, profe,
el problema 17. ¿Ok? Es que no, o sea, bueno, no sé muy bien plantear la figura y no sé muy bien cómo se resuelve. Ok. Vale. ¿Qué es lo que nos están pidiendo ahí, compañero? En realidad, nos están diciendo que tenemos dos trenes que se están moviendo de frente, ¿sale? Eso es lo que nos están diciendo. Y nos estarán diciendo y preguntando que nosotros debemos detallar primero el gráfico, o bueno, el diagrama de las figuras, para poder entender qué es lo que está pasando. Podemos verlo vamos a verlo así, en un eje, ¿vale? Acá arriba tengo una vía y acá abajo tengo otra vía, ¿vale? Para que lo veamos y lo podamos entender así. Voy a pintarle acá otras líneas y acá abajo otra, ¿vale? Nos dice que un tren se viene aproximando por esta dirección, ¿sale? Y tiene un tamaño de ¿cuánto? 200 metros. 200 metros, ¿vale? Y luego por este otro lado viene otro tren, ¿sale? Y este tiene un tamaño de ¿cuánto? De 400. De 400 metros, perfecto. ¿Cuál es la pregunta que nos hacen? Nos están diciendo que determinemos el tiempo que demoran los trenes en cruzar completamente. Entonces, ¿cómo se quedaría esta situación de nuevo? Tendríamos aquí el eje que los diferencia de las vías, ¿vale? Y nos están preguntando justamente el tiempo cuando ¿quién? Cuando la colita del primer tren se encuentre con ¿quién? Con la parte trasera del otro tren. Nos están preguntando justamente este tiempo, vamos a llamarlo tiempo C, tiempo de cruce. ¿Pero de quién? De la parte trasera de estos de aquí. ¿Sale? ¿Qué es lo que debemos de hacer o cómo debemos de observar el problema? Debemos de hacer los diagramas, perdón, las ecuaciones de movimiento para estos puntos que tenemos aquí. Si ustedes sitúan al observador en este punto, van a tener, vamos a llamarlo el tren A y el tren B, ¿vale? Para este punto, que es el que nos está interesando, ¿cuál sería su ecuación de movimiento? Diríamos que la posición del punto A será igual a ¿quién? ¿Cuál es su posición inicial? 0. 0, ¿vale? ¿Más quién? ¿Sí nos dan que tienen velocidades? Sí, ¿verdad? Sí. Esta es la velocidad. Yo lo estoy renombrando, ¿vale? Y este tiene una velocidad B. Cada una tiene un valor asignado. Creo que es de 12 y de 18, ¿verdad? Metros sobre segundo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la ecuación de esta? Vista por el observador aquí, 0. ¿Más quién? Más su velocidad. Más la velocidad de A por un tiempo, ¿sale? Esta es la ecuación para este de aquí. Ahora, para este, ¿de cuánto será? Es de 600 Ajá. más su velocidad por el tiempo. Entonces, sería, para XB, tendríamos que sería, su posición inicial sería los 200 más estos, justamente son los 600 más la velocidad en B por este tiempo, ¿sale? ¿Qué debemos de hacer con estas ecuaciones? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuál sería la condición para que nosotros podamos observar esto? Justamente cuando son iguales, porque es cuando se están tocando. A y XB. Ajá. Justo cuando pasa eso, ¿qué vamos a encontrar vamos a encontrar que este tiempo, ¿quién sería? El tiempo de donde cruce. tocan. Ajá. Exactamente. Y sería todo, compañero. Ya, es que no estaba planteando bien ni la figura ni al observador, por eso no me salía. Ok. No lo estaba viendo así. Ajá. Gracias, profe. Ok.
¿vale? Les digo, obviamente debemos de ver qué tipo de movimiento es, ¿sale? Bueno, ¿alguien más? ¿Manda otra? Para 33, Ajá, para, por ejemplo, A, necesitamos calcular con ecuación, por ejemplo, velocidad es igual a R y su velocidad de ángulo, W. ajá, Entonces, su velocidad ahorita es 1. ajá, Entonces, cuando calculamos velocidad de su ángulo, me dio valor 1. Aquí 1 es, podemos poner un radian 1. un radian, ajá, Este concepto a mí me confundió un poquito sobre radian y... y la frecuencia, Ajá. ok, Sí, un radian es medio, no, pi, ¿no? dos Sí, pi, ¿no? ajá, 2pi es un radian. ajá, Ok. esa es la cuestión que hay que revisar, ese radian justamente. ¿Vale? Yo quería comentar del problema 30, que los dos movimientos son uniformemente variados en el tiro parabólico. Voy. El problema 30. Ajá. 30. Ajá. ¿Por qué, compañero? Porque nos están diciendo que el aire está teniendo un efecto sobre la flecha como velocidad, como aceleración horizontal opuesta a la velocidad. Exactamente, exactamente. Ahí en X ya se tiene que manejar como si fuera un movimiento uniformemente variado. Y no se afectarían las ecuaciones de altura máxima, ¿verdad? No, porque ahí justamente tienes que contemplar esa situación que tanto en X como en Y, pues ya nada más en Y se vuelve, ya sabes que es un movimiento uniformemente variado. En X es donde ahí sí se va a ver afectado. Ok. Gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Perdón, profe, que hacer nota dije que, por ejemplo, de 31, inciso A, o caso de 33, por ejemplo, cuando yo quiero buscar su ángulo, es de teta igual a doble T. Entonces, en este caso, W es 2 y T igual a 0.5. Exactamente. 1. Ajá. Entonces, eso es un radian, ese significa 2pi. Puedes verlo así, mira, que un radian puedes ponerle que un radian también es equivalente, ajá, eso es lo que estamos buscando, ¿estamos de acuerdo? Tú quieres hacer la conversión de un radian, lo puedes ver que también es equivalente a 180 grados entre pi. Esa sería una forma de verlo, ¿vale? Ya con eso te va a salir ya el ángulo que estás buscando. ¿Sale? Ok. Perfecto. Bien. No se preocupen, compañeros, el examen va a estar bien fácil. De verdad, no. Sí, se ve.
Compañeros, antes de que continuemos, bueno, ya nada más nos quedan casi 13 minutos. Tengo ahí unos pequeños. Bueno, tengo que aplicarles examen ya a otros compañeros. La pregunta es la siguiente: por ahí me llegó un comentario de un profesor que, pues no sé, que ellos lo están manejando de forma diferente sus cursos. Ya ven que en un inicio les había dicho que estas sesiones, así como ahorita, pues en algunos casos a mí no me gustan tanto porque yo borro y prácticamente se va al aire lo que pudiésemos ver en la clase y prefiero que ustedes tengan el material disponible las veces que sean necesarias. Mi pregunta es, ¿se les hace adecuado seguir con los videos o quieren que pasemos a una modalidad como la de ahorita? No, profe, yo siento que sí está perfecto como lo hemos estado llevando. Sí, ¿Bien? sí, video. ¿Todos están de acuerdo? Necesito hacer una votación porque les digo que por ahí me llegaron a decir que no sé, como que no está tan bueno yo así, pero pues lo peor en otro caso. De video de ustedes. ¿Sí? Sí, y además no solo deja YouTube de otra canal o no. Usted hace su mismo video, entonces sí, todo claro. Ok. Y si fuera video y una sesión mensual de dudas, como lo estamos haciendo ahorita. Ajá, podría ser así. Qué bueno que me dicen, justamente, y así podemos ir, yo lo agendo para que no podamos tener esa situación contemplada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con los demás grupos, ¿cómo van, compañeros? Bueno, materias. ¿Ya hicieron examen? Pues, ya. Solo Sí. uno. Sí, igual es solo uno. Faltan 2. La siguiente semana se muere bien. Eso es todo. Muy bien, compañeros. Pues bueno, entonces, sí seguimos con los videos, ¿verdad? Ya para... Sí, profe, sí, está súper bien. Sí. Vale, perfectísimo, compañeros. Muchas gracias. Digo, les comento pues para que no, también yo no tenga problemas, porque luego dicen, es que me parece que no les das clase y yo así de... Entonces... No, al contrario, profe, sí, nos ayuda bastante. Bueno, al menos a mí. Sí, de hecho yo siento que es mejor así como lo está haciendo. Se explica mejor en los videos y ya cualquier cosita, pues nada más le regresamos. Ajá, Sí, ya. justamente, su retroalimentación me ayuda muchísimo. Muchas gracias a los que ya me han enviado 2-3 comentarios en los videos. Pues ya con el tiempo los iré arreglando, nada más que ahorita con mis 4 grupos son casi 130 alumnos, se me hace bastante complicado tenerlos a todos en línea, entonces perdonen a veces si me demoro mucho en contestarles o algo por el estilo, ya que eso me mata, ¿vale? Bueno, yo creo que la forma de que las puedo ayudar es la siguiente: les puedo dar los resultados a los que deben de llegar de los problemas, ¿cómo ven? Estaría ¿Les bomba. Sí. Bomba, sí. Excelente, sí, por favor. Esa idea está muy chida, ¿eh? Vale, entonces vamos a hacerlo así. Como los voy desarrollando también con tiempo, los tengo revueltos. Entonces vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla. A ver. Entonces, pantalla. Perdón por el ruido, pero ahora se les ocurrió estar arreglando por acá. No sé si si oyen todo el desastre, pero Descuide, bueno. profe, no hay problema. Sale. Entonces, vean. Vamos. ¿No compartamos por archivo? ¿Manden? ¿No compartamos por archivo al WhatsApp? Es que, ¿qué creen que lo tengo, ay, ya se me salió. Lo tengo revuelto. Lo tengo en varios lados porque pues tengo que ir cambiando prácticamente sus problemarios cada semestre. Entonces saco unos y voy poniendo en otros, pero tengo muy revuelto esto. Pero no se preocupen, ahorita sale. ¿Logran ver la pantalla? Sí. Sí. Todavía. Problema 1, la respuesta es unidades son metros sobre segundo. Ah, ese sí lo tengo bien. Bien, entonces. ¿Van a hacer van a anotar o algo por el estilo, compañeros, para ver qué tan rápido me voy? Yo la estoy grabando, por si gustan. Alguien que lo grabe, por favor. Sí, yo la estoy grabando, no hay problema.
Bien ahí, muchacho, bien ahí. Súper. ¿Vale? Sí. ¿Qué era uno? La respuesta 1 es metros sobre segundo. Vale. Ok. Las unidades, ¿sale? El problema 2 de vectores. Por ahí me habían dicho que se les movieron estas, ¿verdad? Creo. Ajá, pero Bueno, no va a ser el origen. Ajá, sí. Después me di cuenta que lo habíamos hecho en una tarea incluso, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces, está bien, no hay bronca. Vale, esos son los resultados, ¿no? Ay, güey. Ahí le toman captura de pantalla o algo por el estilo. Simón. Varían un poquito a veces por los decimales, pero no hay ningún problema. O sea, con que estén cercanos a eso no hay ningún problema, ¿vale? Vale, profe. Bien, problema 3. Coloqué solamente 3 respuestas, miren. 2 respuestas. ¿Cómo le haremos? Me voy a tardar mucho escribiéndolas. Pero yo creo que en ese no tenemos problema, ¿o sí? ¿Aquí no tuvieron problema en estos? No sé los demás. No, pero ¿No? Ahí todo fácil, todo trivial. Todo trivial, exacto. Exacto. Sí. Vale. Problema 4. Las respuestas de las componentes del vector C son 8 y en la componente Y 6.1. Prof, si yo lo dejé como 7.95, ¿lo redondeo? ¿O lo... Puedes redondearlo, no hay ningún problema, exactamente. Yo redondeo a veces los valores mucho. Va. ¿Vale? Bien. Problema 5. Tendremos que es la primera o el que sería ¿qué? El gráfico, el desplazamiento final sería este. ¿Vale? 370 metros a 57 grados noroeste. ¿Vale? Y la comparación es que aquí se hacen 370 metros, mientras que en el otro recorrido se hacen ¿cuánto? 420 metros. ¿Sale? Ok. Bien. Problema 6. Estas son las, pues prácticamente lo que tendrán que llegar. Lo que les decía, ya contemplando los valores que tienen que sacar de cada derivada, ¿vale? En este A, que es el de la posición, B es la velocidad y el inciso C, la aceleración cuando se está recorriendo en el instante de tiempo 2 segundos, ¿vale? Vale. Inciso 7. Nos está preguntando cuando nos dan ahora la velocidad como un vector, que era lo que comentaba la otra compañera. Aquí sí está en componentes, nos está dando estos resultados. La aceleración en el tiempo de 3 segundos es de menos 18 i, ¿vale? En el inciso B, ¿cuándo es que la aceleración se hace 0? profe, hay una duda. Dime. Bueno, sí me salió el menos 18i, pero como dice que es aceleración y no es como en vector, yo lo que hice fue sacarle la magnitud. ¿Eso está bien o está mal? Sin ningún problema. En este caso, o sea, cuando trabajamos, recuerden, la aceleración como es la derivada de la velocidad, y en este caso es un vector, pues le dejan la componente. Si no, sin ningún problema pueden sacar magnitud y también les da ese valor. Sí, bueno, me quedaría 18 positivo y sin la i, ¿estaría bien? Sí, claro, sí, Okay. O sea, eso ya nada más indícame que es magnitud y sin ningún problema. Perfecto. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, inciso B, 75 segundos, inciso C, nunca, y el inciso D, 2.2 segundos, ¿vale? El problema 8 nos está dando 48 kilómetros por hora, ¿vale? En el problema 9 nos dice que recorre 100 metros. En el inciso 10 tendrán que hacer la operación para calcular esa aceleración en este corredor, que se obtiene del gráfico, ¿vale? Aquí viene la posición de la partícula. A ver si lo tengo resuelto en hojas, entonces déjenme lo encuentro ahora. Es
les dicen que la respuesta sería, para 3 segundos tendríamos que es de 105 metros, ¿vale? Y para 4 segundos es de 160 metros, ¿sale? Bien, en el inciso, bueno, en el 12, estamos hablando de los carritos. Eso el vector de velocidad, ¿no? ¿Sale metro? Sí, ¿No es de magnitud? pues, ok, sí, ya te entendí. Aquí esto sí es la rapidez. Pero también podría ser metro por segundo, ¿no? Aún. Sí, exactamente. Realmente es velocidad media. Ujú. Ok. Bueno, bien, en esta, ¿cuál es el tiempo que emplean los carritos en encontrarse? La expresión les quedaría de la siguiente forma. Vamos a llamarlo, el tiempo que se encuentran será igual a la distancia que tienen de separación entre la velocidad de A, lo voy a poner así, y ustedes es con los subíndices, ¿vale? Y velocidad de B. Ustedes le colocan los subíndices, por favor, bien. Profe, tengo una duda para 11. Sí, Ese de su valor de 11 se ve que nada más de posición, no velocidad. ¿cómo? El valor 105 es Ajá. solo nada más exposición X cuando tiempo es 3. Es no velocidad. Tienes razón, perdón, hay que sacar ahí Velocidad, ¿no? las velocidades, sí, perdón, ¿qué es la velocidad media? Sí, perdón, en el intervalo. Estas son solamente las posiciones, tienes razón, estaba copiando. La velocidad media será de 55 metros sobre segundo. Perdón. Ahora sí. Y los dos, 3 segundos y 4 segundos. Es que tienes que calcular la posición en 3 y la posición en 4. Ajá. Y calcular la velocidad media. Recuerden que la velocidad media, ¿quién es? La posición final menos la posición inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Y de ahí saca la velocidad media. Y ya les da este valor. ¿Vale? Ok. Bien. El 12, ese es el valor, esta es la respuesta, esa es la ecuación a la que deben de llegar. En el problema 13 nos piden también encontrar el tiempo en el que, ¿qué? Tiempo que emplean en encontrarse, ¿vale? Entonces, el tiempo para que se encuentren será... Vamos a ponerlo aquí. El tiempo de encuentro será igual a 5 segundos, mientras que el tiempo total de este recorrido será igual de 15 segundos, ¿vale? Eso es lo que tienen que encontrar en ese problema. En el de este ya les di, ¿verdad? La solución de la expresión. Respuesta no. ¿Sí? Sí, en el pizarrón. Dio la expresión, sí. Ah, ¿Sí o no? Pero no está de más, profe. Así ya la revisamos rápido. Sale.
Bien, el 15, estos son los valores para A, para el inciso B, para el inciso 1i, 2i, 3i y el inciso C, ¿vale? En la competencia de atletismo. Voy. Nos piden encontrar el tiempo mínimo que podrá ser para llegar a la meta. Este tiempo mínimo es de 11 segundos, ¿vale? Y aquí la respuesta, 11 segundos. Para los trenes, que era lo que el compañero nos preguntaba, tendremos que la expresión nos pregunta el tiempo de que terminan de encontrarse las colitas, ¿vale? Este tiempo en la que cruzan serán de 10 segundos, ¿sale? Ay, este problema. Este no me acuerdo si lo hicimos en alguna clase. Según yo no, profesor. ¿Ese no? Ay, ajá, que yo sepa, no. Y no. Muy bien. Entonces, para este tendremos los siguientes resultados. Déjenme ver porque tengo un desastre en hojas. Nos va a dar, en el inciso A, tendríamos que nos da de menos 0.5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Inciso B nos dará 400 metros. Inciso C, 350 metros. Inciso D, nos va a dar 8 metros sobre segundo. Y el inciso E nos dará, perdón, al revés, acá nos da 5, en el E nos da 8 metros sobre segundo y en el F nos dará menos 0.2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Luego, este es el de... En este problema tendremos los siguientes resultados. En el inciso A nos va a dar un valor de 2.57 metros sobre segundo al cuadrado. En el inciso B nos va a dar de 25.7 metros sobre segundo. En el inciso C nos va a dar 10 segundos. Inciso D nos va a dar igual a 128.5, ¿vale? Metros. Sale. Bien. Problema 20 les daría 4.6 metros sobre segundo al cuadrado. Problema 21, aquí están los valores, ¿vale? Aquí es t al cubo, t a la cuarta, aquí, perdón, se me fue el signo, pero es t a la cuarta, elevado a la cuarta. T al cubo, t al cuadrado, ¿vale? Y 39.1. 20 otra vez. ¿Mande? 20 para 20 otra vez podemos verlo. Sí. Sí, gracias. De nada. En caída libre. Compañeros, un favorzote, es que ya voy a empezar el examen del otro grupo. Les puedo enviar
las respuestas de los restantes en unos minutos, por favor? Sí, profe. Sí, claro, profe. Claro que sí, profe. Entonces, pues nada, pues échenle muchas ganas, compañeros. Sé que tienen muchas materias, muchas listas, mucho de todo, pero pues, es parte de lo que nos tocó en estos momentos vivir. Entonces, pues échenle muchas ganas. Voy a tratar de hacer lo mejor posible para que sigamos avanzando lo mejor. Pues igual, si tienen más dudas, ya saben, ahí el WhatsApp creo que es la forma más rápida en la que yo puedo contestarles y pues mantenernos en contacto, ¿vale? Pues igual ya empezamos ya con dinámica, con fuerzas, leyes de Newton, entonces pues ya hay que seguir avanzando, ¿sale? Sale, profe. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, estudien mucho, descansen, los que puedan, Los que échenle puedan. ganas, ¿vale? Gracias, Sí, profe. profe. Buen día. Vale. Gracias. Compañeros, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias. Bye. Gracias. Pero hay plataforma de Canvas, vamos a hacer examen. Sí, en Canvas va a ser al rato, les hago llegar todas las instrucciones. Ah, ok. Va, que va. Gracias. ¿Ah? Tu, 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 tu.